Tutorial: utilizando los formularios digitales en Moki. Bienvenido a nuestro tutorial sobre cómo capturar datos utilizando el módulo de formularios digitales de Moki. Hoy, vamos a explicarle cómo cumplir con los requisitos y las reglas de negocio asignadas al formulario por su administrador. ¿Vamos juntos? En el menú principal ubique el botón Nueva evaluación. Toque este botón para continuar. Moki te dirigirá a la pantalla de Nueva evaluación. En él, encontrarás los filtros para seleccionar el formulario digital que se utilizará, así como la unidad donde se aplicará. También puede utilizar la función de escaneo de códigos QR, si su administrador ha optado por esta función. Para este tutorial ya tenemos seleccionando el formulario que aplicaremos, pero pulsando sobre el campo denominado, seleccione un checklist. Se nos presentará una lista de formularios a los que tenemos acceso según la configuración del administrador. En este caso, el usuario solo tiene acceso al formulario mantenimiento de máquinas. Ahora seleccionemos la unidad donde se aplicará este formulario. Pulsando sobre el campo denominado Seleccione una unidad se nos presentará la lista de ubicaciones a las que tenemos acceso según la configuración del administrador. Seleccionemos la unidad 001 Moki Europe. Antes de comenzar a llenar el formulario seleccionado, es importante detallar un poco sobre cómo se presentan los formularios digitales de Moki. En el encabezado tenemos el nombre del formulario, mantenimiento de máquinas, la localidad donde se aplicará este formulario, 001 Moki Europe, la última edición que es una fecha del sistema que refleja la última vez que se editó este formulario, y la fecha de referencia que indica en qué fecha se inició este llenado. Esta es la fecha que la aplicación utiliza como fecha oficial de inicio de la ejecución del formulario. También hay un botón con el símbolo de ayuda que abre un cuadro de diálogo cuya finalidad es ofrecer instrucciones, notas y comentarios sobre el formulario. Cualquier contenido es opcional y responsabilidad del administrador del formulario. Debajo del encabezado, se muestra el formulario con la organización definida por el administrador del formulario. En esta área podemos observar grupos, secciones y preguntas según la secuencia y organización definidas por el administrador, así como el volumen de ítems de datos para cada grupo. En cada grupo también observamos una línea de progreso que utiliza el concepto de semáforo, con indicaciones en ámbar para los grupos no iniciados, verde para los grupos finalizados y rojo para los grupos con ítems pendientes. Los formularios pueden tener varias reglas de negocio aplicadas a nivel de ítem de datos. Sin embargo, el usuario es libre de comenzar a completar cualquier secuencia que desee. Rellenaremos el formulario pulsando sobre el primer grupo de datos 01 Mantenimiento preventivo. Ahora la cabecera se muestra con el nombre del grupo de datos mantenimiento preventivo y se puede observar el primer campo o ítem de datos 01 denominado check-in. A continuación se muestra una línea de progreso con el número de artículo actual y el número total de ítems de este grupo de datos. También vemos flechas de navegación y justo debajo del cuadro del ítem de datos 01. Podemos ver que esta casilla tiene una línea verde a su alrededor, lo que es una indicación de que este artículo no tiene ninguna regla obligatoria. También hay un símbolo de ayuda que esta vez puede ofrecer instrucciones, notas y comentarios específicamente sobre este artículo de datos. En la parte inferior de la pantalla se pueden ver una serie de herramientas que pueden o no estar habilitadas según la configuración realizada por el administrador del formulario. Las herramientas estándar de Moki a nivel de formulario y a nivel de ítem le permiten capturar fotos, insertar archivos, abrir planes de acción y agregar comentarios. Finalmente, comenzaremos a rellenar el formulario y a lo largo de la cumplimentación haremos observaciones sobre las reglas, características y configuraciones implementadas por el administrador del formulario. Para comenzar, toquemos el símbolo de ayuda 01 del ítem de datos, para leer instrucciones o notas sobre este ítem. Después de comprobar el contenido de la ayuda, pulsemos Cerrar para volver al ítem de datos. Podemos comprobar que se trata de un campo configurado como campo de búsqueda, así que pulsemos sobre el campo de artículo y veamos que nos trae una lista de equipos. Tal y como se explica en el cuadro de ayuda, debemos seleccionar un equipo. Para este caso seleccionaremos el primer ítem. Volviendo al ítem de datos, se nos presentan los detalles del equipo seleccionado de acuerdo con la configuración de la fuente de datos definida e importada por el administrador. Con el cumplimiento del primer ítem, pasemos al siguiente. Para pasar al siguiente ítem de datos, podemos tocar la flecha de navegación siguiente o arrastrar el ítem de datos hacia la izquierda. En el ítem de datos 02 tocaremos una de las opciones ofrecidas y pasaremos al siguiente ítem de datos.
En el ítem de datos 03 observamos que tenemos la imagen de una etiqueta agregada al ítem de datos. Esta función también la configura el administrador del formulario. Seleccionemos una de las opciones ofrecidas y toquemos la flecha siguiente de navegación para avanzar. En el ítem de datos 04 también podemos observar otra imagen asociada al ítem de datos. Seleccionemos una de las opciones ofrecidas. De nuevo pulsaremos sobre la flecha de navegación siguiente y cumpliremos con el siguiente ítem de datos. El ítem de datos 05 tiene algunas reglas de negocio obligatorias implementadas por el administrador del formulario. Son los siguientes. Un asterisco junto al número de ítem que indica que este ítem de datos no se puede dejar sin tratar y el cuadro de expresión se presenta con una línea roja. Hay un punto rojo sobre el icono de la cámara que indica que se requiere una foto para completar este ítem de datos. Cumpliremos con todas las obligaciones y pasaremos al siguiente dato. Nuevamente tocaremos la flecha de navegación siguiente y cumpliremos con el siguiente ítem de datos. En el ítem de datos 06 podemos o no escribir un comentario y pasar al siguiente ítem de datos. De nuevo pulsaremos sobre la flecha de navegación siguiente y cumpliremos con el siguiente ítem de datos. El ítem de datos 07 requiere una firma. Vamos a tocar el campo de firma. Se nos presentará una pantalla donde podremos introducir nuestra firma con el uso de nuestro dedo. Una vez introducida la firma, podemos pulsar el botón OK para aceptar la firma tal cual. Ahora toquemos la flecha de navegación siguiente para avanzar. En este punto, la aplicación nos informa de que el formulario ha llegado a su fin. Pulsemos Ir a la lista para finalizar este relleno. Podemos observar que todos los grupos de datos aparecen completados por la indicación numérica y que no hay cuestiones pendientes, porque las líneas de progreso aparecen en verde. Por el momento hay dos formas de tratar este formulario: cerrarlo para que todos los datos, indicadores y métricas de rendimiento puedan quedar registrados en la base de datos, o simplemente dejar el formulario sin cerrarlo, que se considerará como un formulario abierto y aún sin datos y cálculo de resultados. A los efectos de este tutorial, te mostraremos las dos formas. Para salir del formulario, incluso si ha completado solo un ítem o cuando aún no desea cerrar un formulario completado, simplemente toque la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda de la pantalla. La aplicación hará una pregunta para confirmar la acción deseada. En este punto pulsaremos sobre Salir para confirmar la acción deseada. En este momento el formulario se llevará a la zona Mis evaluaciones. Desde el menú principal, basta pulsar el botón Mis evaluaciones para encontrar el formulario abierto, es decir, aún no cerrado. Ahora, para que podamos cerrar este formulario y permitir que los datos se escriban en la base de datos, toquemos en este formulario aún abierto. Seremos llevados al formulario en la forma en que lo dejamos. Si hay grupos o ítems de datos para completar, se puede hacerlo en este momento. Ahora terminemos este formulario tocando Salir en la parte inferior derecha de la pantalla. La solicitud solicitará la confirmación de la cumplimentación del formulario. Pulsemos Confirmar para completar la acción. En este tendrás la opción de compartir el informe o cerrar para completar el formulario definitivamente. Ahora regrese al menú principal. Simplemente toque el botón Mis evaluaciones para encontrar el formulario con la indicación de cerrado y atributos aplicables. En este punto, dependiendo de los permisos del usuario, un toque prolongado en el resumen del formulario puede permitir lo siguiente: volver a abrir el formulario ya cerrado, compartir el informe final en PDF con otras personas, o borrar el formulario completado, que se eliminará tanto en el dispositivo móvil como en la base de datos central. De vuelta al menú principal, llegamos al final de este tutorial. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con tu administrador local o con el servicio de soporte de Moki. Muchas gracias por ver este tutorial hasta ahora. Esperamos que te haya sido útil para guiarte de la mejor manera de usar nuestra plataforma. Hasta un próximo tutorial Moki.